Gracias, Señor. Ábranos en este tiempo, Señor, en estos meses que vamos a estar estudiando la carta de Santiago, Señor. Que a través de la carta de Santiago puedas hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nuevamente buenos días y les comento que vamos a estar estos meses, este tiempo, en la carta de Santiago. Ya por ahí creo que algunos habían visto la publicidad. Y hoy vamos a iniciar con la introducción a la carta. Y vamos a ver la carta, hermanos, en medio de nuestra actitud ante las diversas circunstancias de la vida. Y vamos a ver qué es actuar de manera sabia. Y esa clase de sabiduría solo se obtiene y es posible únicamente a través de la obra transformadora del Señor Jesús. Y eso es lo que quiero probar a través de lo largo y ancho de toda la carta de Santiago. Quiero mostrar que nuestra actitud ante las diversas circunstancias de la vida es actuar de manera sabia. Y esa clase de sabiduría solo se obtiene y es posible únicamente a través de la obra transformadora de Jesús. Esa es la idea que vamos a ver. Ahora, quiero trabajar la carta en 3 pasos. Lo primero, una introducción sobre quién es Santiago. ¿Quién es? Porque necesitamos averiguar quién es ese personaje, de qué se trata y cómo impactó Jesús su vida. En segundo lugar, quiénes son los destinatarios. Y le pido que abra su Biblia en Santiago 1, versículo 1. Segundo, vamos a ver quién es o quiénes son los destinatarios. Y en tercer lugar, vamos a ver el contenido de la carta. Vamos a ver qué nos quiere decir la carta completa. Hoy es una introducción, así que prepárese. Si usted tiene donde anotar, papel y lápiz, o dedo y tableta, o dedo y teléfono, o computador, lo que tenga, prepárelo, que vamos a trabajar de esa manera. Entonces, Santiago 1, capítulo 1, versículo 1. Si tiene su Biblia, puede leerla. Aquí tengo la versión Reina Valera y dice así esta versión: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Así empieza este texto. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Como les dije desde un inicio, amados hermanos, nuestra actitud ante las diversas circunstancias de la vida es actuar de manera sabia. Y esa clase de sabiduría solo se obtiene y es posible únicamente a través de la obra transformadora de Jesús. Ahora, les dije, iniciamos por aquí. Con respecto a quién escribe la carta, pues como vemos aquí, se identifica enseguida, de una, y se muestra como Santiago. Ahora, Santiago es una derivación de San Jacobo. San Jacobo en algunos italianos, Tiago en portugués, en español antiguo dicen que era Jacobo. Total, que vienes, Jacobo va a ser San Jacobo, el mismo Santiago. Ahora la pregunta es, hubo varios Jacobos en el Nuevo Testamento. Unos eran papás, otros eran discípulos, otros eran hermanos de Jesús, hermano. Entonces, ¿cuál de todos esos sería? ¿Cuál de ese montón de Jacobo que se nos describe en el Nuevo Testamento? Pues hubo 2 apóstoles que se llamaban de esa manera. El primero era el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo. Ahora, él no pudo escribir la carta porque en Hechos capítulo 12, versículo 2 nos dice que él fue asesinado a espada, fue mártir por causa del evangelio. Es decir, a él tendríamos que descartarlo. Al segundo, el otro Jacobo, que era apóstol de Jesús, hijo de Alfeo, es improbable que haya escrito la carta porque no se menciona dentro del libro de los Hechos, haciéndolo o no se menciona en los otros libros con la importancia de alguien que habría escrito esta carta. Entonces uno se pregunta, ¿y quién fue? ¿Quién fue? Pues
lo que dicen es que fue el hermano de Jesús, el hermano en la carne de nuestro Señor. Y es interesante porque se le atribuye la autoría de este escrito a él. Ahora, Marcos capítulo 6, puede buscar su Biblia, Marcos 6, versículos 1 al 6. Busque su Biblia, Marcos 6, 1 al 6. Dice algo que me impacta, porque si fue el hermano de Jesús, quiero que miren este contexto. Dice, salió Jesús de allí, Marcos 6, 1 al 6, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano, ojo, de Jacobo, José, de Judas y Simón? Aquí mencionan a Jacobo y en primer lugar, ¿no están aquí con nosotras sus hermanas? Interesante. Y se escandalizaban de él, mas Jesús decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Este dato aquí entre sus parientes y en sus casas es interesante porque se suma al resto de lo que nos dice de lo que nos dice el Nuevo Testamento, que al principio la gente de Galilea, de los alrededores, no reconocía al Señor Jesús, o los que eran suyos lo veían como cualquier otro, como el carpintero. Entonces es necesario entender esto, ¿cierto? Entonces aquí Jacobo es mencionado primero, así que tal vez él era, es posible, el mayor entre los demás hermanos después de Jesús. Entonces quise leer esos versículos porque muestra cómo se sentía, ¿cierto? Cómo lo sentían al Señor Jesús los que le conocían, los que lo vieron crecer, cómo le menospreciaban. Ahora, ese mismo hecho se va a relatar en Mateo 13, del 53 al 58, no lo busque. Se va a mencionar de esa manera y se va a colocar otra vez en primer lugar a Jacobo. Es decir, este Jacobo en los relatos de los evangelios es importante. Ahora llega de pronto a un clima más grande de la apatía de la familia y de las otras personas acerca del mismo Jesús con respecto a su deidad, con respecto a su función mesiánica, en Juan 7, 1 al 5. Este sí se los quiero leer, Juan 7, 1 al 5, dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y miren, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y añade en el último versículo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces aquí lo interesante es esto. Como pasa muchas veces en la familia, a veces no creen los propios familiares. A veces, muchas veces son los que entorpecen el proyecto, dirían algunos. Otras veces sí, la familia apoya y cree, pero este no es el caso del Señor Jesús. El caso es que sus hermanos no creían, y esto aquí es sarcástico, pero a un nivel olímpico, porque están mostrando que era la fiesta de los tabernáculos, una de las mayores celebraciones judías, y su hermano le dice, pero sal, vete de la casa, vete a Judea, vete, que tus discípulos vean lo milagroso que eres. Es decir, lo hacían de forma ofensiva. Era muy fuerte. Yo me imagino esa presión de Jesús a nivel familiar con sus hermanos. Y vuelvo a repetir, el versículo añade, porque ni aun sus hermanos creían en él. Marcos 3, del 31 al 35, lo va a narrar de esta manera. En otro episodio dice,
Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Ahora, quiero tocar este texto porque de pronto uno dice, ¿será que Jesús provocó que no lo quisieran? Algunos podrían argumentar que sí con esto, pero ya explicaré por qué no. Y dice así, Marcos 3 del 31 al 35. Vienen pues sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces algunos dirían, de pronto el Señor Jesús fue el que con una actitud muy provocadora hizo que estas cosas sucedieran. Pero realmente no es así, no fue la actitud de Jesús la que provocó estas cosas, no fue la actitud del Señor Jesús la que lo provocó. Realmente esto era una enseñanza que iba a ser en medio de este lugar. Y lo que quería mostrar Jesús es que la importancia radicaba dentro de sus enseñanzas en todo aquel que le recibía, y el que le recibía a él era su familia. Recuerden que más adelante va a decir una parábola donde va a explicar lo del hijo pródigo, que el hijo mayor no se goza por el menor. Y en el contexto va a mostrar que los que no se gozan cuando alguien llega al arrepentimiento o cuando alguien ve que ha sido acogido por el reino y no se alegra por eso, entonces ese realmente no es de la familia de Dios. Entonces, en ese mismo sentido, estamos viendo este texto. Los hermanos y las hermanas de Jesús, la madre de Jesús, son todos aquellos que aceptan su evangelio, viven en su reino, los que hacen la voluntad del Señor. Lo que quiere decir, mi familia se creció, mi familia es más grande que la familia de la carne. Son todos, son todas, es todo aquel que ha nacido de nuevo. Entonces yo creo que tal vez la cercanía, la familiaridad, ¿cierto? Era la que hacía que no le creyeran. Y más aún porque había nacido en un lugar, en una aldea muy pobre, en una aldea muy refundida, Belén, a pesar de ser la ciudad de David. Entonces, tal vez algo que pudo avivar esa llamita de la discordia pudo ser que Jesús a los 30 años, como él era el hermano mayor, sostenía a través del trabajo de carpintería y ahora pasa a ser un predicador itinerante, ¿cierto? Se convierte en un maestro reconocido, en un rabí. Entonces, tal vez los hermanos estaban celosos en ese sentido. Realmente no sabemos y sería entrar en el campo de la especulación. Pero lo que sí nos puede enseñar el texto, los que hemos leído, es que no creían en Jesús. Sea cual fuere la razón, dentro de su núcleo familiar, en su aldea donde vivía, no creían. Y él cita el dicho, es que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Es decir, no le creen los que viven con él o los que están cerca o los que le vieron de chiquito. Será, mira, pero ese no era el que andaba corriendo en calzoncillo por tal lado. Esa no era la que andaba ahí con la cara sucia, llena de tierra. Mírala, y ahora hay que ejecutiva. Esa no es la colombiana que andaba por aquí, que se fue con $300 a Estados Unidos y ahora y que está en una misión a Marte. Y ahora y que es la directora del brazo robótico para encontrar una piedra en Marte. Entonces, tal vez muchos no creyeron en esa muchacha. Pongo ese ejemplo. Así, de la misma forma, a veces pasa en el contexto nuestro. Entonces, la pregunta ante todo esto es, si Santiago, su familia y los suyos al principio no creían en Jesús, lo tenían de por menos, no le importaba, ¿por qué? ¿Por qué se nos muestra ahora a un Santiago escribiendo una carta? ¿Qué pasó en la vida de Santiago o Jacobo que le hizo llegar a ser el líder de la iglesia en Jerusalén?
a presidir un concilio, el primero de todas las iglesias. Pablo, el gran apóstol, acude primero a Pedro y a Jacobo, según Gálatas 1, 18 al 19. Y se los leo, dice, después de pasado 3 años, Gálatas 1, 18 al 19. Gálatas 1, 18 al 19 dice, después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto es interesante porque ya se nos está mostrando aquí la importancia de Pedro, ya no solo en los evangelios, sino en las cartas. Incluso a Pedro en Hechos 12, 17. Puede buscarlo. Hechos 12, 17. A Pedro, miren, le interesa que la primera persona que en medio de una liberación increíble estaba preso, encantado, él los libera, los saca, mejor dicho, de una forma increíble. Y el primero que quiere saber, según Hechos 12:17, dice así, pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, porque una mujer le iba a abrir la puerta y la gente estaba súper feliz, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Es decir, el lugar que llegó a ocupar este hombre, el escritor de esta carta, que aparecía que no creía en el Señor, fue un lugar eminente. De hecho, Pablo nuevamente en Hechos 21, del 17 al 18, dice de esta manera, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, a Santiago, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Es decir, este hombre era importante. Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén y todos lo reconocían de esta forma. Pero vuelvo a la pregunta, de nuevo, ¿qué pasó en la vida de este hombre? ¿Por qué aparece junto a los apóstoles, María, a sus hermanos y otras personas creyendo? En Hechos 1:14 se dice que todos estaban unánimes juntos en oración, ruego, con las mujeres, María y con los hermanos. Se nos menciona eso. Y creo que la respuesta va en este sentido. En que un encuentro con Jesús resucitado cambia y transforma toda nuestra manera de vivir. Aún en medio de una pandemia, aún en medio de un fallecimiento, aún en medio de situaciones de oración difícil que pedimos por algo que no se ha dado, por enfermedades. Y creo que fue tal vez la aparición de Jesús resucitado. O no sé si antes, pero lo importante es el testimonio que nos da Pablo en 1 Corintios 15, del 3 al 7. Primera carta a los Corintios 15, del 3 al 7, nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales aún viven muchos y otros ya duermen. Después apareció, miren al personaje de la carta, a Jacobo o Santiago y después a todos los apóstoles. Entonces, sea cual fuere el momento, sea cual fuere el lugar, así como los apóstoles del Señor, así como los discípulos del Señor fueron transformados al encontrarse con Jesús resucitado, de la misma manera cambia la vida de Santiago y de la misma forma tu vida y la mía tiene que cambiar. Todo aquel que se encuentre con Jesús debe ser transformado. Esto es lo precioso de este texto, es lo hermoso. Todo el que se encuentra con Jesús, todo aquel que se encuentra con el Señor resucitado es transformado por su poder. Y de ese encuentro en adelante,
Él aparece primero en el aposento alto, luego en Hechos 15:13 liderando el primer concilio junto a Pedro con la presencia de Pablo. Y ese que dice en Gálatas 2:9, Gálatas 2:9 es interesante, dice, Él es columna de la iglesia junto a Pedro y a Juan. Y recuerden que ya se había muerto el otro Jacobo cuando lean Gálatas 2:9 en sus casas. Entonces, esto es precioso, porque solo el Evangelio cambia radicalmente los corazones, la vida, las actitudes y las obras de las personas, a tal punto que en la carta que empezamos a estudiar hoy, dice de su hermano, ojo cómo trata a Jesús, dice, y cómo dice de él, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él se trata como siervo, pero dice de su hermano en la carne, no, mi hermanito, dice, no, no sé, el Jesús o algo así, no, él dice, el Señor Jesucristo. Es decir, aquí Santiago se nos presenta como esclavo. La palabra siervo es esclavo. Pero perdonen, pero ¿qué hermano o familiar, cierto, podría hacer eso si no es transformado por el poder de Dios? Esto solo lo hace Dios. Este mismo texto, Santiago 2:1 dice, expresa nuestro glorioso Señor Jesucristo. Nuestro glorioso Señor Jesucristo. Entonces yo creo que algo pasó en su vida y es el encuentro con el resucitado. De la misma forma pasa. Judas es otro hermano de Jesús y dice en su carta de Judas, capítulo 1, versículo 1, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Algo pasó en la familia de Jesús. Y sé qué es lo que deseamos en este tiempo en nuestras familias. Jesús llegó a ganar su propia familia. El propio testimonio del Señor Jesús hizo que ganara a los suyos. Y sé que este es un aspecto muchas veces olvidado desde el púlpito. El alcanzar a nuestra familia a través de nuestro testimonio. Porque a veces es difícil, porque son nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros abuelos, sobrinos, nuestros hijos, etcétera. Y a veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque nos pasamos de confianza, porque, sentimos el derecho, son mi familia, son míos, y tenemos esas actitudes. Entonces, aquí lo que se nos muestra es que todo lo que necesita nuestra familia, todo lo que necesita la humanidad, todo lo que necesita tu vida y mi vida es encontrarse con Jesús a través de nuestras vidas, para que por su palabra y por su Santo Espíritu ellos nazcan de nuevo. Y aquel que ha sido transformado será capaz de entregarlo todo por Jesús. Esto es hermoso. Jesús se alcanzó a su familia. ¿Cómo vas con tu familia? Según un historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, en su libro, ¿cierto? En la historia de los judíos, Guerra Judía, dice que los líderes judíos lograron asesinar por lapidación al hermano de Jesús, el llamado Cristo, y cuyo nombre era Jacobo. Es decir, él no murió porque era su hermano de sangre. Él murió porque dio todo por el evangelio que predicó Cristo. De hecho, en el libro Al encuentro del Nuevo Testamento de Walter Elwell dice, la inmutable fe de Santiago le costó la vida. Se rehusó a negar a Jesús como su Señor, no dice como su hermano, como su Señor. Y eso fue en el año 62, cuando las autoridades judías demandaron que negara a su hermano, a su Señor en público, que negara a Jesús, que dijera que no era el Señor en público. Y saben, esto solo lo hace el poder del Evangelio. Y yo creo que saber todo esto que he dicho, todo este contexto, esta primera parte, es tan importante porque nos hace valorar aún más la carta de Santiago. Nos hace apreciar su carta, su legado, su llamado de atención.
Y es que definitivamente nuestra actitud ante las diversas circunstancias de la vida es actuar de manera sabia. Y esa clase de sabiduría solo se obtiene y es posible únicamente a través de la obra transformadora de Jesús. Solo Dios puede cambiar desde dentro, desde el corazón y sus actitudes hacia afuera, hacia todo lo que actuamos y obramos. Solo un encuentro con Jesús nos va a llevar de la hostilidad y el rechazo a la humildad y la aceptación. Siervo es un título que deberíamos nosotros llevar estos días. Estar en pro del otro, servir al otro, porque a veces lo que hacemos es ponernos títulos. Y hoy en estos días que los títulos están de moda, doctor, doto, como le quieran decir, o el apóstol, ciberapóstol, o el patriarca, o todas esas cosas. ¿Saben? Aquí la identidad de Santiago es siervo, así como Jesús se presentó como siervo. Y saben, siervo es aludir a la forma en como muchos personajes importantes, icónicos del Antiguo Testamento se llamaban, como lo dijo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Salomón. Ellos, la fórmula que utilizaron fue siervo de Dios, siervo de Jesús. De hecho, en el Nuevo Testamento también se va a utilizar por Pablo y por otros. Entonces, con esto cierro esta gran sección, mostrando que definitivamente la vida de Santiago fue transformada por encontrarse con Jesús resucitado. Y ahora quiero ir a la siguiente parte, que es cortica. ¿A quién le escribe Santiago? El versículo 1 nuevamente quiero que lo recuerde, dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ya hablamos de esa primera parte. Ahora hablemos de la siguiente, a las 12 tribus que están en la dispersión. Voy a dar el salud para la tercera parte. Pero lo interesante aquí es a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, es una carta escrita por un judío para judíos. Ahora, pastor, ¿de dónde saca eso? ¿Qué? ¿Nada más leyendo? No. Hay que leer toda la carta para empezar a verlo. ¿Por qué? Porque es que dentro de ella es interesante las constantes referencias a la ley. El uso también que se utiliza en el capítulo 2, versículo 2 de la palabra griega sinagoga para referirse a congregación y no la palabra eclesia para decir los que se reúnen en torno al Señor. Entonces, eso quiere decir que fue una carta que se escribió aún cuando estaban utilizando de pronto la forma de reunirse en sinagoga, del paso del judaísmo al cristianismo. Ya estaban definiendo todas esas diferencias. Entonces es interesante esto, la cantidad de metáforas del mundo judío, todas las cosas que se mencionan, también por la forma como se usa este género. Yo no sé si usted ha leído Santiago y de pronto se acuerda, porque esta carta es tan hermosa, que muchos versículos son icónicos. La lengua, díganme, de aquí, ¿quién no ha escuchado la lengua o ha predicado o ha hablado o le ha citado a otro para decirle, oye, deje de hablar tanto, léase Santiago? O cuando alguien está enfermo, no, mira, dice que la oración de fe sanará al enfermo y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Otro sobre las pruebas, no, mira, es que Santiago dice que estén alegres aún en medio de las pruebas. Y así vamos a ver cantidad de versículos icónicos en Santiago, que no los sabemos. Creo que es la carta con los versículos que más se mencionan de manera suelta. Ahora, el lenguaje que él utiliza es precioso, porque parece que utiliza algo que ya sabían y estaba en boca de todos, y era el género de sabiduría y profético. Eran característicos de ese pueblo judío, y él lo utiliza para hablar, para hacer esta hermosa carta. Ahora, creo que también podemos entender algo, porque me preguntarán, ¿y eso cómo aplica a nosotros hoy? Pues hermanos, yo creo que llamar a su audiencia las 12 tribus en la dispersión, o la diáspora, como le dicen,
evoca en primer lugar al pueblo exiliado y que fue llevado cautivo en el Antiguo Testamento. Pero ojo, al citar Jesús, esta palabra, él lo que hace es aludir a las iglesias que están esparcidas por Asia y Europa. Ahora, el uso del número 12 va a simbolizar eso que es la totalidad. Recuerden la importancia de la simbología para los judíos y los números. La palabra tribu va a querer decir el paso al nuevo Israel. Y la palabra dispersión va a mostrar la expansión creciente del cristianismo. Entonces aquí tenemos una preciosa carta, ¿cierto? Y el uso de esa expresión nos va a llevar a la comunidad cristiana que está regada por todo el mundo en medio de circunstancias aún difíciles. Santiago lo que ha hecho es una lectura de todo lo que está pasando a su alrededor. En cuanto a lo político, lo económico, lo social, lo laboral, lo religioso, pero sobre todo, mis amados hermanos, lo cotidiano. Y lo hace para exponer con sencillez, con claridad y facilidad, ¿cierto? Después de ese saludo tan sencillo, va a mostrar de manera sencilla cómo se vive la vida y cómo es una vida de fe mostrando las obras, que las obras van ligadas a la fe, pero que la fe no se puede tomar como algo meramente intelectual o algo meramente religioso y que a veces, como muchos hacen, solamente asisten a un servicio, simplemente van así y creen que con eso es suficiente, pero no dan frutos en su vida diaria. Y creo que lo que nos está llamando el texto es que el culto diario sea la forma en que vivimos y nos comportamos. Entonces, hermanos, esta carta es importante por eso. Se dirige a todos ellos, pero aún se dirige a nosotros hoy. Hoy usted y yo somos los lectores de la carta. De seguro Santiago escuchó a Pablo porque se reunió un par de veces con él, ¿cierto? Y él no está en oposición porque de pronto alguno me quiere preguntar, no, y es que de la fe y las obras, la controversia entre ellos. Yo quiero que entendamos que son contextos diferentes y que aquí Santiago quiere reaccionar contra las consecuencias abusivas de pensar que como ya eres salvo, ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera. Aquí Santiago le va a decir, si tú eres salvo, entonces mostrarás obras dignas de salvación. O como diría Pablo en Gálatas, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido justificado, ese va a dar el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Eso es lo que va a hacer. Él va a confirmar lo que dice Pablo, porque aquel que ha nacido de nuevo ya es salvo, pero no significa que va a volver a pecar, que va a volver a lo mismo. Es que su vida cambia y se transforma. Ahora sabemos que pecamos, pero nos llama a vivir escondidos en Él. Y en Jesucristo tenemos el abogado del justo. De todas maneras, amados hermanos, yo creo que este texto es precioso. Y quiero finalizar la tercera parte, dice salud. Es como la bendición que quiere para ellos, es como ese afecto que quiere mostrar, pero lo hace de forma resumida. Ahora, el contenido de la carta, y que lo vamos a tratar aquí en esta serie, va a constar de 11 partes. Hoy estamos dando la introducción, no la cuento como parte, pero vamos a ver temas tan hermosos. Por ejemplo, el próximo domingo, Santiago 1 del 1 al 18. Vamos a ver lo que es estar firmes en medio de las pruebas. Porque aunque haya dificultades y aflicciones, ellas siempre van a ser parte de nuestra realidad. Y no habrá nadie que esté exento de ellas. Nadie. Porque ellas siempre van a estar presentes, no importa nuestra edad, no importa nuestra posición social, la nacionalidad, el sexo, etcétera, no importa. Pero aquí el llamado va a ser que ante estas circunstancias sigamos firme en la fe.
Sigamos firmes en la fe a pesar de las pruebas. Y eso nos va a llevar a crecer en paciencia. Vamos a ir siendo perfeccionados a medida que el Señor a través de las pruebas nos va puliendo. Y para eso vamos a necesitar una de las palabras que he dicho ya varias veces a lo largo de la carta, sabiduría. Porque la sabiduría acá es como la sabiduría de Proverbios. No es el saber intelectual y ya, no. La sabiduría en Proverbios y en Santiago es coherencia entre lo que dices y lo que vives. Eso es para Santiago y el escritor de Proverbios la sabiduría. Entonces, hermanos, Dios nos llama a preguntarnos en esta mañana, para terminar, ¿cómo enfrentamos las dificultades de la vida diaria? ¿Será que estamos apoyándonos en el Señor o en otras personas? Luego vamos a ver que esa fe, que es sencilla, es práctica, hay que ponerla por obra. De eso va a hablar el resto del capítulo 1. Que en medio de las adversidades y en medio de las pruebas, ¿cierto? Nosotros podemos vivir el mensaje del Evangelio. Nosotros podemos acudir a la sabiduría celestial, que es mejor que la terrenal. El capítulo 2 es hermoso. Vamos a ver que Dios nos llama a ir más allá de las apariencias, que Dios nos llama a no estigmatizar a los hermanos. Por eso el capítulo 2 va a empezar con una exhortación donde llama a que tratemos a todos por igual. Y en estos días es necesario tratar a todos por igual. En estos días que muchos no son capaces de amar a otros, y amar me refiero a cuidar, no me refiero al sentimiento, porque hoy se confunde eso, sino a cuidar a otros, a coger, a darse por otros. Santiago nos invita a ir más allá del vestido, de los accesorios. Y lo hace con un ejemplo muy hermoso. ¿Qué tal que llegue a la iglesia, al culto? Ahora tenemos el culto virtual. Y haya alguien que su cámara tenga una resolución muy baja. Y él quiere que lo vean, pero hay otro que tiene una cámara muy hermosa y se muestra. Vamos a valorar más al que tiene la cámara y donde se ve su imagen muy bien, que al que tiene la cámara que se ve dañadita, o al que no puede poner su cámara porque simplemente su teléfono no puede. Pero también nos va a enseñar en este tiempo a que deberíamos hacer algo por llegar a los que no tienen teléfonos en medio de la pandemia, que puedan escuchar este mensaje y que podamos llamarlos, o que podamos, así sea, algún día de Leo, mandarle un video con alguien para que nos vea, tal cual como se hizo con el hermano Invet. Hermanos, yo creo que aquí este texto es relevante porque nos llama y nos dice, en Cristo no hay favoritismo, en Cristo no hay que hacer excepción de personas. Y ese texto va a terminar en la segunda parte de Santiago 2, a que nos dice que la fe sin obras es muerta, porque nuestra fe se demuestra con hechos. Nuestra fe genera cambios. Nuestra fe es viva y se deja ver. Y nuestra fe se manifiesta mediante lo que sentimos hacia Dios. La forma en cómo nos expresamos a Él y el que produce que nos expresemos a los demás. El capítulo 3 ya va a ser como sobre la lengua, que nos pongamos un control, que tengamos un control para lo que decimos, ¿cierto? Y yo creo que esto es una de las cosas más fuertes que tenemos, nuestra lengua, lo que nos gusta hablar, decir. Y al final, bueno, y el capítulo va a ir cerrando, capítulo 3, diciendo que una lengua sabia produce una vida sana. El capítulo 4 va a ir como recogiendo todo eso y va a decir, ¿saben? Todas estas cosas parten cuando seguimos nuestra sabiduría natural. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que nos gusta y esos son lo que acarrea nuestros conflictos internos. Estamos en guerra, le diría Pablo a Santiago. Y Santiago le diría, sí, estamos en guerra, pero la guerra
nace de parte de nosotros, porque de nuestras propias concupiscencias nos dejamos llevar. Y ese capítulo 4 ya va a ir cerrando y nos va a mostrar que hay dos grupos que se creen todopoderosos, los comerciantes y los aristócratas. Hoy muchos en la iglesia se sienten poderosos y sienten que tienen el destino en sus manos. Y eso abarca hasta el capítulo 5, porque dicen, no, voy a hacer esto sin pensar en lo que dice Dios. Entonces, a la luz de ese texto, todo lo que hagamos sin el Señor serán meros esfuerzos inútiles. Y por último, Santiago termina expresando dos cosas. Hermanos, todavía falta mucho para terminar el juego, así que tengan paciencia hasta el final. Pero la paciencia se puede lograr a través de la oración y la resistencia, porque tener paciencia y resistencia no significa desconectarse del mundo y fingir que las cosas no duelen o molestan. Va más allá de ese pensamiento errado de quedarse resignado, aguardando la esperanza de la vida eterna. No, Santiago nos invita a orar en medio de las aflicciones, a agradecer a Dios por las bendiciones, a que los más fuertes oren por los más débiles, a confesar nuestros pecados los unos a los otros, y no para chisme, sino para que haya sanidad en el alma, pero también en el cuerpo, a restaurarnos los unos a los otros, para poder andar firmes en el Señor. En fin, la teología de Santiago es que haya, como he dicho otras veces, coherencia entre la predicación y la vida. Entonces, hermanos, estamos llamados fuertemente a someternos al señorío de Jesús. Quiero que tengamos eso en mente. Y con eso cierro este tiempo. Seamos hombres y mujeres de sabiduría. El hombre y la mujer de sabiduría se caracteriza porque sus obras son coherentes a su fe. Ser un hombre de sabiduría, ser una mujer de sabiduría, implica la forma en cómo nos conducimos en el hogar. Y esta semana reflexionaba todo esto y sobre todo en el marco de lo que significa a nivel familiar. Y a nivel familiar uno muchas veces puede tener, sí, desacuerdos, puede tener toda clase de desavenencias, pero Dios nos invita a reflexionar. De hecho, a practicar el perdón, a practicar todo esto de una manera. Pero también debemos aprender de Santiago que debemos valorar la transformación que hace Dios en nuestras vidas y entender que es un proceso paulatino y es un proceso que debe involucrar cada área. Hermanos, con esto termino y quiero terminar en oración